adoravo so ningun kostra hakuma pero abo so Señor lo mi perdonabo ningún otro Dios pero abo so Señor, lo mi adoravo so, ningún cosa hakuma, pero abo so. La mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado so. Señor, lo mi adoravo so, ningún cosa hakuma, pero abo so. A mí no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado so. Señor, mi corazón tapado so. A mí no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado so. Señor, lo mi Dios, pero abo so. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie
vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanza. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es su Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Todos los amigos son bienvenidos a este lugar. Vamos a presentarnos delante de Dios para que sea Él tomando el control de todo lo que hagamos. El primer agradecido comience con la oración. Padre Santo, maravilloso eres tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Celestial. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Una vez más delante de tu presencia estamos, Padre Santo. Hemos venido, Señor, a darte nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios, toma el control de todo lo que hagamos, Padre Santo. Hemos venido a glorificar tu nombre, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 28, del 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Todos, benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria a Dios. Grandes promesas tenemos guardando la obediencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir exaltando y glorificando el nombre de Jesús, que a eso hemos venido. Como pueden ver, hoy es un culto misionero. Todos los meses hacemos este culto para tomar conciencia de que somos misioneros en este lugar. Sea creyente o no sea, nosotros todos los que estamos en este lugar somos misioneros porque a eso nos mandó el Señor. Entonces concienticémonos de llevar esta palabra a todo el rincón de Aruba, a todo arubiano, a todo venezolano, a todas las personas que nos encontremos, debemos llevar esta palabra. Vamos a seguir glorificando el nombre de Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús,
Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Los hermanos pueden sentarse. El Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Esta es una tarea de usted y mía, ser misionero. Todos los que estamos aquí en este lugar, después que usted entró de esa puerta para acá, somos misioneros. Todos estamos en el deber de llevar esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí estamos en este lugar, no hemos venido, muchos venimos para conseguir un mejor futuro, para conseguir un trabajo, pero usted aquí conoció de Dios, el que no lo conoció antes de llegar. Usted conoció aquí de Dios, entonces es un misionero para llevar la palabra del Señor, tanto nosotros los hermanos como los amigos. Entonces, a eso nos llamó el Señor. Vamos a presentar un video para informarle cómo va nuestra obra misionera en el mundo entero. Dios les bendiga. Cabo Verde, misionero Jeremías Velázquez. Después de la primera convención nacional en este país, Dios ha obrado grandemente en los corazones de los hermanos y amigos. Durante la pandemia, Dios siguió sosteniendo a su iglesia, realizando cultos online. Programas Celulares es un proyecto donde se les provee a los hermanos que no tienen la economía para adquirir uno y así poderse conectar a los cultos online. Programa para familias, encuentros de pareja, escuela de doctrina, de liderazgo y muchas más actividades que han permitido que esta hermosa misión se siga fortaleciendo. Rogamos sus oraciones por esta obra. Guinea-Bissau, misionero Manuel Cassiani. En esta obra se han abierto puntos de predicación en los barrios, trabajando tanto con niños como con adultos. Eso ha causado un crecimiento de la asistencia en los cultos en el lugar de predicación. También se realizó en el mes de febrero la primera semana de oración, donde muchos de los hermanos fueron tocados por la presencia de Dios. Se han visitado las regiones de Gabú y Bambadinka, enviando hermanos para fortalecer la predicación en estos lugares, y se realizan talleres de formación para maestros y predicadores. Todo esto ha servido de ánimo a los hermanos para involucrarse en el trabajo de evangelización y predicación. Sigamos orando a Dios para que su obra no se detenga. Tanzania, misionero Jesús Alberto Pinto. La obra en Tanzania sigue avanzando. Se han realizado programas en diferentes lugares de este país, como enseñanzas para niños y damas, eventos musicales. Todo esto ha permitido que muchas personas escuchen el mensaje de Dios y decidan entregar sus vidas a Él, ya que en el mes de diciembre se tuvo el bautismo de 20 nuevos hermanos en los campos de Michungwani, 11 hermanos, en Kibaja, 3 hermanos, y en Iguiriri, 6 hermanos. Damos gracias a Dios por el desarrollo continuo de su obra. Guinea Ecuatorial, misionero Juan Carlos Soto.
El 23 de noviembre del año 2020 llegó a este país como nueva familia misionera el hermano Juan Carlos Soto y su esposa, la hermana Yamilé, donde han asumido el reto de adaptarse a nuevas culturas, costumbres, tribus, lenguas y forma de vida en este lugar. Actualmente se reúnen en la congregación 37 bautizados, 25 niños y aproximadamente 20 amigos, de los cuales 3 están recibiendo doctrinas para ser bautizados en el nombre de Jesús. Pedimos sus oraciones para que Dios continúe capacitando y formando servidores para ganar muchas almas. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Me alegra saludarles en esta mañana. Es una bendición grande estar aquí, amén. Poder estar aquí para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Bueno, hemos escuchado el informe misionero. Para quienes no conocen, nuestra iglesia es una iglesia misionera. Nosotros somos una iglesia aquí en Aruba, pero somos producto de una misión de Colombia. Amén. Nuestra iglesia, nuestra sede principal está en Colombia. Somos una iglesia que ahorita en este mes de mayo estamos cumpliendo 84 años de estar predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. No sé si le alegra. Si Dios no ha venido, creo que muchos de los que están aquí veremos los 100 años de la iglesia. Amén. Así que si Dios no ha regresado aún, creo que muchos nos tocará participar de los 100 años de la iglesia. Hoy son 84 años donde la iglesia está predicando el evangelio alrededor del mundo. En Colombia tenemos cerca de 5,000 iglesias. Amén. Y fuera de Colombia estamos en alrededor de 40 países. Estamos en 5 lugares de África, como ustedes observan, y somos una iglesia con una visión misionera. Amén. Llevar el evangelio alrededor del mundo, esa es nuestra misión. No lo que a nosotros nos parezca, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa es la misión de la iglesia, llevar y presentar el evangelio de Jesucristo. Aquí en Aruba, hermanos, estamos haciendo misión. Y lo que decía la hermana, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Qué bueno que cada persona que conoce a Dios entienda que el mundo necesita conocer a Dios. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Por el alejamiento de Dios. Los conflictos que viven nuestros países es por la condición del ser humano estar alejado de Dios. Si el ser humano se acercara a Dios, entendería que debe de haber más justicia. Amén. Que debe existir más justicia. Pero también la gente entendería que la forma de protestar no es haciendo lo que hacen, no es destruyendo, matando y haciendo daño. Pero hermanos, todo esto es consecuencia de un distanciamiento de Dios. Quiere decir que cuando usted entiende el evangelio, su vida va a cambiar totalmente. Pero usted también podrá ayudar a que otro conozca el evangelio, y todo el que conoce el evangelio, su vida empieza a cambiar. Amén. Porque el evangelio, como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo: el evangelio que yo les predico no es de hombre, ni lo recibí de hombre alguno. Amén. El evangelio viene desde el cielo, hermano. Por eso el evangelio tiene el poder de cambiar vidas, de cambiar corazones, de transformar pensamientos. No somos nosotros. A veces la gente dice: es que ustedes allá. No, no somos nosotros. Somos igual que usted. Lo que pasa es que predicamos sí un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, el evangelio de Jesucristo. Este sí puede cambiar su vida. Amén. Este evangelio de poder sí cambia vidas. Amén. Y le voy a decir, usted al venir aquí su vida empieza a cambiar. No por nosotros. El Espíritu Santo empezó una obra en usted. Así que usted cuando mire hacia atrás se dará cuenta que usted hay cosas que ya
le da como, yo no debo hacer eso. Yo no quiero decir eso. Y la gente dice, pero has cambiado, aunque todavía no haya tomado la decisión de bautizarse y caminar con Cristo. Sin embargo, su vida ya empezó a girar un poco. Eso es lo que se llama la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, el que empezó una obra en usted, amigo, el que empezó una obra en usted es Jesucristo. Amén. En cada uno la empezó diferente. Hay gente que me dice, pastor, yo iba haciendo ejercicio al frente del templo y miré para allá y sentí que debía entrar y me quedé. Pastor, yo tuve una enfermedad y Dios me sanó, y ese día yo entendí que debía amar a Dios porque sentí que fue Dios el que obró. Pastor, yo fui a un culto y Dios trató conmigo. Amén. Así que tenemos tantas maneras de la forma en que Dios obra, pero déjeme decirle, Dios está obrando. Pero el mundo será diferente en la medida que los que estamos aquí llevemos este mensaje. Así que por eso, hermanos, hay hombres de nuestra iglesia llevando el mensaje del evangelio a África, a Europa, al Polo Norte. En Suecia tenemos misioneros. Esta semana hablaba con un señor filipino y le decía que allá en su país también tenemos misioneros. En Japón tenemos misioneros. En todo el continente americano está nuestra iglesia, y en algunas de las islas, la zona insular, ahí estamos. Y hermanos, pero Dios hace la obra de una manera especial. Hay hermanos nuestros, todavía no tenemos pastores allá, pero hay hermanos nuestros que viven en los Emiratos Árabes Unidos. Hay hermanos nuestros que viven en Dubái. Hay hermanos nuestros que viven en el Líbano. Hay hermanos nuestros que viven en Siria. Han ido por diferentes razones y allá están predicando el evangelio. Así que el evangelio se va extendiendo. En Noruega, en Groenlandia están pidiendo misioneros de nuestra iglesia. Envíenos misioneros, porque alguien llegó allá por trabajo, qué sé yo, por alguna razón. Pero hermano, allá están predicando el evangelio de Jesús. Así que Dios hace una obra maravillosa. Amén. Y la seguirá haciendo, hermano. En Israel tenemos también quien predique el evangelio. Así que por eso oremos por las misiones. Cada oración que usted haga, hermano, en sus oraciones, presente a Dios la obra misionera. Porque hay hombres de nuestra iglesia dispuestos a ir a diferentes lugares del mundo. No les interesa dejar tierra, país. Eso suena un poquito extraño. No les interesa decirle a papá, mamá, me voy, pero voy a predicar el evangelio a otro país. Por eso, hermano, oremos y sintamos esta responsabilidad. Y usted que está aquí en Aruba, háblele a alguien de Jesús. Cuéntele lo que Él ha hecho en su vida, en su familia, en sus hijos. Hermano, ¿cómo no va a ser mejor ver un hijo nuestro aquí adorando a Dios a usted tener un hijo que anoche no sabía a qué horas entraba a la casa? La gente a veces no entiende lo que es el evangelio. Todo papá y mamá sabio dirán, mis hijos a buscar a Dios. Porque mi vecina anoche 3 de la mañana o 4 quizás no sabía dónde estaba su hijo, mientras mi hijo estaba al lado mío, estaba en casa durmiendo, porque ha conocido a Dios y quiere servir a Dios y vive para Dios. Hermano, la diferencia es muy grande, pero qué bueno que nosotros lo entendamos. Vamos a ofrendar en esta mañana, hermanos. Recuerde que aquí en Aruba tenemos 2 sedes de predicación. Estamos en este lugar y tenemos nuestra segunda sede en San Nicolás. Amén. Y oremos por la obra en San Nicolás. Y hermano, Dios nos ayude, pero que Dios nos regale hombres que prediquen este evangelio de Jesucristo. Amén. Y qué bueno que hayan jóvenes que se metan en Dios, se consagren y se preparen, hermano, porque necesitamos abrir más lugares de predicación en Aruba. Amén. Nuestra misión es llevar a conocer el evangelio de Jesús. Así que vamos en esta mañana a tomar la ofrenda. Voy a pedirle a hermano Julio y a la hermana Amanda.
ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tendremos próximamente una vigilia mundial, la estaremos realizando a través de las redes, les estaremos dejando saber, va a ser para el mes de junio, con la ayuda del Señor. Y estemos orando, hermanos. En estos días han habido cambios también de misioneros. Quiero informarles que nuestro misionero en Curazao, el hermano Jairo Hernández, regresa al país de Colombia. Va a estar, ya estuvo allí por cerca de 6 años y medio, va a regresar al país de Colombia el hermano Jairo. Nuestro misionero en Honduras va a ir a ser misionero en Curazao. También va el misionero de Chile, va a quedar en Chile, pero van a enviar ahora a nuestra iglesia un nuevo misionero al país de Chile. Y en ese orden, hermanos, otro pastor de nuestra iglesia va a ir a Honduras a seguir predicando allá. Y hay también 2 obras en África que sus misioneros van a ser cambiados con la ayuda del Señor. El misionero de Cabo Verde, África, el hermano Jeremías Velázquez, y también el hermano Jesús Pinto de Tanzania va a ser también trasladado. Así que ese es el ejercicio en nuestra iglesia, hermanos. Y bueno, otros misioneros seguirán en el proceso y la obra de Dios no se detendrá. Por eso siempre oremos, hermanos, por las misiones. Que Dios bendiga la labor que hacemos en favor de los perdidos. Amén. Yo quiero invitarle que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, hermanos. Que Dios bendiga la obra misionera. Amén. Que Dios bendiga a nuestros misioneros y que también la iglesia se comprometa. Hermanos y amigos, el crecimiento de la obra del Señor se debe, el misionero y su familia juegan un papel muy importante, pero también necesitamos de hombres y mujeres que se sumen a la labor, que quieran hacer parte de esta gran labor que es la misión de Dios en este mundo. Y yo quiero invitarle para que oremos a Dios. Usted le diga a Dios: Señor, bendice las misiones. Amén.
Dígale, Señor, y en cada país donde haga falta un misionero, prepáralo. Amén. Que Dios prepare esos hombres y mujeres de visión que se comprometen, que quieren hacer algo más importante en la vida. Hermano, quizás tener una casa, un carro, tener una estabilidad de vida puede ser bueno. La mayoría de gente aspira a eso, ¿no? Quiero una profesión, quiero llegar a una casa, un carro y un nivel de vida bien. Pero hay quienes se proyectan a otro nivel. Y yo quiero decirles, servir a Dios es proyectarse a otro nivel. Esto tiene que ver ya no con el espacio terrenal, esto tiene que ver con Dios. Así que qué bueno que hayan hombres y mujeres que digan, yo haré parte de la obra de Dios. Yo me sumaré, yo quiero llegar un día a ser alguien útil en las manos de Dios, incluso un amigo. Puede que hayan hermanos que la visión se pierda, pero hay amigos que Dios puede estar preparando por ahí. Puede Dios estar preparando un joven al que Dios le diga, prepárate, es contigo que estoy hablando. Amén. Así que, hermanos, qué bueno que haya gente que ame la obra de Dios. Personas que puedan sentir que Dios trata con ellos. Amén. Y yo se lo digo, perdone que lo tengo un momentico ahí de pie. Y un día le dije a Dios en un altar, Señor, si de algo te sirve mi vida, cuenta conmigo. Yo se lo dije a Dios en la ciudad de Cali. Terminó una convención de nuestra iglesia. Todo mundo se fue a buscar su almuerzo y yo me fui a hablar con Dios al altar. Y allá le dije a Dios ese día, Señor, si de algo te sirve mi vida, cuenta conmigo. No sabía yo que Dios me iba a permitir venir a Aruba. No sabía que Dios me iba a permitir ser un pastor y luego ser un misionero y llegar a este país. Pero así es Dios. Así que Dios solo necesita gente dispuesta. Y qué bueno que se preparen jóvenes aquí que digan, quiero vivir la vida, pero quiero vivirla de la mano de Dios. Vamos a orar. Y si usted quiere decirle a Dios, Señor, cuenta conmigo, no necesita decírselo al pastor, dígaselo a Dios, que Dios mejor que nadie escucha. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, gracias, Señor, por la labor que se está realizando en cada país, Señor, donde estamos. Pero también, hermanos, que por motivos de trabajo han llegado a otros países, Señor, pero allá están predicando, también están evangelizando a alguien. En los países árabes, en los países donde están algunos de nuestros hermanos, Señor, en los países del Polo Norte, Señor, en Noruega, en Groenlandia, en Finlandia, Señor. Allá hay hermanos que están llevando un mensaje, Dios. En Japón, en Filipinas, Dios, glorifícate, bendícete, bendice, Señor, a nuestros hermanos en cada país donde se hace misión. Oh Dios, los misioneros que están regresando a Colombia, los que están yendo a otros países, Dios, te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guarde, que los dirijas, Señor. Oh Padre bendito, que tu gracia esté con ellos. Bendice la obra misionera en Aruba, Señor. Bendice la labor que se está realizando en San Nicolás. Oh Dios eterno, bendícenos, Señor, respáldanos, ayúdanos, Dios maravilloso. Oh Dios, que esta visión, esta llama, Señor, de servirte, de trabajar en tu obra, Dios, por nada, Dios, se mengue. Oh Dios, que por el contrario cada día hayan hombres y mujeres, Señor, jóvenes que digan, Señor, yo tengo que hacer algo más en esta vida. Mi vida tiene que ser, Señor, útil para ti, Dios eterno, más que el plano material, más que el plano humano, Señor. Oh Dios, yo quiero servirte. Ayúdanos, Dios. Prepara hombres y mujeres de visión, Señor, de compromiso, que quieran prepararse, Dios, que quieran pagar el precio de servirte. Ayúdalos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 y 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios y luego leemos en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Han encontrado todos? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. Verso 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Y leamos ahora Primera de Samuel, capítulo 4, versos 3 y 4. Amén. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a coloque su Biblia a un lado y entonemos una alabanza a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y puede empezar a alabar a Dios, hermano, donde está. Recuerde que a eso venimos a este lugar. Aleluya. Que no sea agradable a ti. Gracias, Señor, gracias. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego Sí, Señor. todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Díselo con el corazón en esta mañana. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas,
Señor, aleluya. No te detengas, Señor, Gracias. hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, aleluya. Señor, hasta haber transformado mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Gloria a Dios. Que no se detenga la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema y es: tráela de nuevo a tu vida. Repita conmigo, por favor. Tráela de nuevo a tu vida. Dígaselo a su vecino que está a su lado ahí. Tráela de nuevo a tu vida. Amén. Tráela de nuevo a tu vida. Hay algo que necesitamos traer de nuevo a nuestra vida. Amén. Y ese algo es la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Israel, el pueblo de Israel era un pueblo al cual Dios les había prometido su presencia. Dios le había dicho a ellos que quería habitar en medio de ellos. Y es así como desde el Éxodo, cuando los llama, le dijo a Moisés: Moisés, yo quiero habitar en medio de ustedes. No solo quiero que ustedes guiarlos, sino que quiero habitar en medio de ustedes. Así que Dios le dijo a Moisés: Moisés, preparen un arca. Un arca era una caja de madera que Dios le dio las medidas a Moisés. La dimensión del arca era bastante pequeña. El arca medía 1,15 metros de largo, 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de altura. Esas eran las dimensiones del arca. Dentro del arca del pacto había o estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció en un momento en que ellos necesitaban el respaldo de Dios. Dios le demostró su poder con una vara seca que reverdeció. Pero también había un pedazo de maná, y maná era el pan del cielo con que el Señor sostuvo al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Amén. Esa era el arca del pacto. Y Dios le dijo: esa arca la van a hacer de madera de acacia. Escuche, Dios lo de él le da sus medidas y le da sus dimensiones. Tenga presente, hermano, amigo que estás aquí, no es a la manera de los hombres. Dios dijo las medidas del arca. Dios dijo de qué madera se iba a hacer el arca. Dios dijo lo que iba a estar dentro del arca. Dios designó cómo se iba a hacer esa arca. Esa arca era hecha de madera de acacia, pero cubierta de oro puro. Porque esa arca iba a representar la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso representaba el arca, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que Dios le dijo y les dijo cómo debían llevarla incluso. Así que una persona no podía decir: yo voy a llevar el arca. No. Había quienes la llevaban y quienes no podían ni siquiera tocarla. El arca no se podía ni mirar,
porque ella representaba la presencia de Dios. Solo le correspondía al sacerdote una vez por año entrar al lugar santísimo donde estaba el arca y llevar la ofrenda del pueblo y ofrecer el sacrificio. Y si el sacrificio había sido aceptado por Dios, Dios respaldaba el sacrificio. El sacerdote tenía una vestimenta especial. En la parte de abajo de la vestimenta del sacerdote habían unas campanillas, y cuando Dios aceptaba el sacrificio, las campanillas del vestido del sacerdote sonaban, y el pueblo que estaba fuera del tabernáculo escuchaba que habían sonado las campanillas, y entonces alegría dentro del pueblo. Pero si el sacrificio no era aceptado por Dios, el sacerdote se moría ahí adentro. Y como nadie podía entrar a sacarlo, le amarraban con una cuerda de su vestimenta para alarlo, porque el que entrara a ese lugar moría. Así que el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ¿sabe algo, hermano? Hubo un momento en la historia de Israel que ellos le perdieron sentido al arca, o porque se acostumbraron a ella, o porque cuando a veces algo está tan cerca de uno a veces le va perdiendo el valor, se acostumbra. Pues ellos le perdieron valor, y el arca estuvo muchos años por fuera de Israel. Muchos años estuvo el arca. Se calcula que el arca estuvo 70 años por fuera del lugar donde debía de estar el arca. Pero alguna vez un hombre llamado David decidió que había que traer el arca de nuevo a su lugar. Y déjeme decirle, hermano, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. La presencia de Dios es fundamental. Lo era para el pueblo de Israel, y déjeme decírselo, lo es en la vida de la iglesia. Y yo les decía el día jueves que la presencia de Dios está con la iglesia. En medio nuestro está el Espíritu Santo de Dios. Amén. En medio nuestro está el Espíritu Santo de Dios. Pues el Señor se lo prometió a su iglesia. Y el Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia desde el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Desde ese día el Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia. Y si se fuese, hermano, la iglesia se derrumba. Porque el que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. El que hace que la iglesia avance es el Espíritu Santo. Lo que sucede en la iglesia es por obra del Espíritu Santo. El escoger pastores, el que tengamos misioneros en tantos países y donde lleguemos, vemos el respaldo de Dios. Hermano, no es por los hombres. No es por los hombres. Enviar un hombre a África que tiene que cambiar desde la forma de vestir, la forma de comer, la forma de vivir, toda su vida. Hermanos, si no va el Espíritu Santo con ellos, olvídese que a los 8 o 15 días se devuelven. Eso es otra circunstancia. Pero ¿sabe quién está guiando la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién ha guardado la iglesia a través de la historia? El Espíritu Santo. Oh, hermano, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Pero la responsabilidad de cada miembro de la iglesia y de cada cristiano en la iglesia es activar la presencia de Dios en su vida misma. Amén. El Espíritu Santo está con la iglesia, es la promesa de Dios, es un don de Dios. Pero Dios dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ya el Señor no estaba hablando de la iglesia en general, de la iglesia como grupo, como la creación de Dios para la salvación de la humanidad. Dios estaba hablando de manera individual. Y esto, hermanos, es importante entenderlo, porque cada uno de nosotros necesita tener la presencia de Dios, pero en su vida.
No solo en medio de la iglesia, en mi vida misma, conmigo mismo, pero eso es algo que depende de cada uno de nosotros. En eso yo no puedo decir la iglesia, no, yo mismo tengo que activar y buscar la presencia de Dios en mi vida y en mi corazón, y todo el que lo haga, hermano, la promesa de Dios está dada. En aquel día dijo Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermano, todo que quiera la bendición, el poder y el respaldo de Dios en su vida, Dios se lo va a dar. Amén. Así que hay quienes se acostumbran a vivir sin la presencia de Dios, o hay quienes se acostumbran a que algún día la tuvieron pero se enseñaron a caminar. Pueden haber cristianos que vivan una vida pero en cierta manera automática. Ellos caminan, van, vienen, pero la presencia de Dios no hace diferencia en ellos. Porque, hermano, esto es algo individual. Esto es algo de búsqueda. Esto es algo del que quiera. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que el que tenía que avivarlo era Timoteo. Estaba en Pablo, estaba en la iglesia. Pero Pablo le dijo a Timoteo: tú tendrás que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. El Espíritu Santo es algo dado por Dios a su iglesia. Y se lo repito, hermano, si no es por Él, la iglesia se derrumba. El enemigo la consume, la destruyera. Pero el Espíritu Santo en la iglesia es poder de Dios. Pero cada cristiano necesita asumir la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Así que Saúl fue rey en Israel, pero Saúl en su reinado nunca se preocupó por el arca. Nunca. Saúl no se preocupó por el arca. Saúl no se preocupó, hermano, porque el arca llegase a estar en medio del pueblo. Él se acostumbró a ser rey, pero no a contar con la presencia de Dios. Pero David no lo hizo así. David dijo: yo necesito traer el arca del pacto al lugar que a ella le corresponde. Hermanos, y David empieza el proceso de traer el arca. Pero yo quiero hablarle un poquito desde que el arca salió de Israel. Y déjeme hablarle de unas características interesantes. Y quiero hablarle de esto porque ese recorrido que dio el arca por diferentes lugares tiene mucho que ver con nuestra vida, del por qué la presencia de Dios en nosotros, o por qué, aunque la hayamos tenido, puede menguar. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Y recuerde que el Espíritu Santo es poder de Dios. Pero, hermano, hay que estar ahí. Un hombre dijo: Señor, le dijo Eliseo a Elías: yo quiero una doble porción. Amén. Así que siempre Dios nos va a invitar a que estemos en constante búsqueda de su presencia y que no nos conformemos a un nivel. Y escúcheme algo: el arca era esa sencilla caja de las medidas que le digo, pero ahí estaba la presencia de Dios. Alguna vez, en 1 Samuel capítulo 4 versos 3 y 4, Israel estaba enfrentando una batalla con los filisteos. Esa batalla que usted está viendo hoy, hermano, esas batallas que ustedes están viendo hoy, por allá, vienen desde allá. Así que eso no es nuevo. Esa tierra que se pelean hoy, esa era la pelea que estaba librando Israel. Eso que usted ve en las noticias y que se ataca, hermano, eso tiene un cumplimiento bíblico y una estructura bíblica. A veces la gente dice: es que esto, es que este pueblo, es que eso está en la Biblia. Amén. Y ese pueblo tiene que ver con Dios. Aunque sus vidas hoy, muchos de ellos están alejados de Dios, pero ese pueblo tiene que ver con Dios. Amén. Pero escúcheme, Israel estaba librando una batalla con los filisteos. Y dice la Biblia que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo
entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Saben? Los ancianos dijeron: bueno, el arca está en Silo, vamos a traerla a la guerra, porque el arca representa la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué sintieron necesidad de traer el arca? Porque ellos estaban peleando con los filisteos y habían muerto 4,000 israelitas. Así que los ancianos dijeron: traigamos el arca. Y de verdad la trajeron. Volvió a empezar la guerra contra los filisteos y murieron 30,000 israelitas. La pregunta para ellos fue: y pero si trajimos el arca, ¿por qué mueren 30,000 más? ¿Sabe algo, hermano? Porque Dios, y escuche esto, el arca representaba la presencia de Dios. Pero las cosas de Dios tienen algo diseñado por Dios y un orden. Ellos no trajeron el arca porque sentían la necesidad de la presencia de Dios. Ellos no trajeron el arca porque dijeron: vamos a adorar a Dios. No, ellos trajeron el arca porque querían ganar una guerra. Quiere decir que en el fondo en ellos habían intereses personales más que de relación con Dios. Y a esto hay que prestarle atención, hermano y amigo, porque la vida con Dios no es de intereses personales. La relación con Dios tiene que ver porque yo soy consciente de quién es Dios y lo necesito en mi vida. Amén. Hermanos, esto es muy importante. Hay personas que a veces pueden estar cerca de las cosas de Dios y no lo hacen. Y la gente se fabrica muchas excusas válidas para nosotros, pero no para Dios. Así que ellos vieron la necesidad: hay que traer el arca. Dios habita en medio del arca, traigámosla. Pero hermano, fue el fracaso. Trajeron el arca y murieron 30,000 hombres de Israel. No vayas a buscar a Dios ni lo que Él te puede dar por intereses personales. Búscale porque reconoces que Él es Dios y lo necesitas en tu vida. Y una vez que su presencia esté contigo, acércate cada día más a su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? En las guerras tenían mensajeros, no había internet. Así que había que correr 30, 40, 50, 100 kilómetros para llevar la noticia. Llegó un hombre donde el sacerdote Elí le dijo: Elí, él desde que lo vio, él lo conocía, y dijo: aquí no hay buenas noticias. Y lo primero que el hombre le dijo: Elí, acaban de morir 30,000 israelitas en la guerra. Lo segundo que le dijo Elí: tus 2 hijos murieron en la guerra. Pero lo tercero que le dijo a Elí lo hizo ir de espaldas y se desnucó y se murió. Ese hombre le dijo al sacerdote Elí: Elí, se llevaron el arca. Y Elí, que sabía lo que significaba el arca del pacto en medio del pueblo de Israel, Elí no profirió pregunta, no lloró ni por sus hijos, ni siquiera por los 30,000 israelitas. Y Elí sabía que si se iba a la presencia de Dios de en medio del pueblo de Israel, Israel no sería nada. Hermanos, la presencia de Dios en su vida y en mi vida es una necesidad. Y yo quiero que usted lo entienda: no se puede ser cristiano si no tenemos la presencia de Dios en medio nuestro. Usted se volverá religioso, pero no cristiano. Su vida tendrá unos niveles, pero no tendrá una relación plena con Dios. Por eso, hermano, no se acostumbre a vivir sin la presencia de Dios.
No se acostumbre a vivir sin buscar ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es para los hijos. Así que por eso la Biblia dice, por Él le ha dado el Espíritu de su Hijo a quienes son sus hijos, el cual clama por ellos, Abba, Padre. Esta es una promesa por cuanto somos hijos. Una vez de que usted se entrega a Dios y camina con Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados, se bautiza en el nombre de Jesucristo y vive en santidad, no porque se bautice, si vive en obediencia y santidad, usted es un hijo de Dios. Él le ha perdonado sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida. Hermano, Dios nos hace sus hijos, amén. Eso dice la Biblia. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que esta promesa es para sus hijos. Pero yo quiero decirle, no se acostumbre a vivir sin ella, o porque esté en la iglesia, hermano, Dios no dejará su iglesia nunca. Eso se lo quiero decir, nunca nos dejará. Y nadie ni nada que se levante contra la iglesia permanecerá. Pero tú a nivel individual debes buscar la presencia de Dios. Así que Elí sabía lo que era la presencia de Dios. Cuando se dio cuenta que se llevaron el arca, Elí se desnucó. Y empezó un proceso en la vida de los israelitas y de los filisteos. Así que los filisteos se llevaron el arca, pero hermanos, se metieron en problemas. Porque esto no funciona, esto es de Dios. Esto es de Dios. La Biblia nos habla en el libro de Hechos que había un hombre por allá que tenía espíritu de adivinación y quiso adivinar en nombre del Dios que tenían Pablo y los apóstoles y del Espíritu Santo que ellos habían recibido, hermano. Y Pablo lo reprendió y quedó mudo. ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios no aplica en cualquier lugar. Lo de Dios no aplica en cualquier corazón. Lo de Dios no aplica en cualquier vida. Hermano, hay gente que vive en desobediencia y ellos creen que ahí está. Dios no habita ahí. Por eso tenemos que enmendar y crecer y salir y renovar nuestra vida, pero no quedarnos en la misma condición. ¿Sabe? Los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando se llevaron el arca, la Biblia dice que se la llevaron a una ciudad llamada Asdod. Asdod era la ciudad donde tenían los filisteos a su Dios. Así que ellos tenían a su Dios. Su Dios se llamaba Dagón. Y a ellos les pareció muy fácil decir, bueno, ¿dónde ponemos el arca? Que le quitamos a los israelitas. Y más que alguno dijo, metámosla al templo de Dagón. Y sí, metieron el arca al templo de Dagón. La cajita de madera de 1.15 por 68 de altura y de ancho. Cuando la metieron allá, al día siguiente fueron a dar vuelta. Y cuando fueron a dar vuelta, la estatua de Dagón, que era una estatua grande, que ellos sacaban para que la viesen todos los filisteos, hermano, estaba acostada, se había caído y estaba delante del arca del pacto de Jehová. Los filisteos tomaron de nuevo a Dagón y lo levantaron. Y al día siguiente fueron a mirar otra vez al templo. Y cuando fueron a mirar, estaba Dagón en el suelo, sin las manos, sin la cabeza, estaban cortados su cabeza, sus brazos. ¿Sabe por qué? Porque lo que no sabían los filisteos era que el arca de Dios representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, hermano, y Dios no se inclina ante ningún otro Dios, hermano. El mundo entero tendrá que doblegarse ante el Dios sublime y santo, aleluya. Pero Él no se doblega ante nadie. Tampoco se deja llevar donde la gente quiere. Así que lo llevaron allá, pero hermano, no pudieron
Dagón no pudo resistir lo que representaba esa arca. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. ¿Sabe? Es que la presencia de Dios no va a cualquier parte, ni habita en cualquier lugar, ni en cualquier vida. Y a esto cada cristiano debe prestarle atención. Así que los de Asdod dijeron: no, señores, esa arca nos ha traído problemas. Esa arca nos trajo problemas. No solo doblegó a Dagón, a nuestro Dios. Ellos dijeron: sáquenla de aquí. Este no es el lugar del arca, hay que sacarla de aquí. Y les trajo problemas, hermano. La Biblia dice en 1 Samuel 5, versículos 3 y 4. Miren lo que sucedió. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Verso siguiente, versos 5 y 6. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Escuche, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Sabe por qué? Porque no eran dignos de que ahí estuviera el arca. Así que se enfermaron. Hubo tragedia en Asdod y la gente de Asdod dijo: llévese en el arca de aquí. Esa arca nos trajo problemas. ¿Sabe por qué muchos cristianos la gente no lo quiere? Por lo que tienen dentro. ¿Sabe por qué a veces al cristiano en algunos lugares no lo quieren tener? Porque él representa algo que incomoda a la gente por lo que tiene de Dios en su vida. Hay lugares donde no quiere. Hay gente que te va a decir: no nos hables de tu Dios, cállate. Porque la presencia de Dios en algunos lugares estorba. Así que, hermano, el arca no era para estar ahí. Así que los de Asdod dijeron: llévensela. Y la tomaron y dijeron: llevémonosla a Gat. Y se la llevaron a otra ciudad. 1 Samuel 5:9. Se la llevaron a los habitantes de Gat. Y mire lo que pasó con ellos. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Así que los de Gad dijeron: no, tampoco con nosotros, no la queremos aquí. ¿Sabe, hermano? La presencia de Dios no habita en cualquier lugar. Esto tiene que llevarnos a que usted, que tiene la presencia de Dios, entienda lo que tiene. Porque a veces uno no entiende lo que tiene, ni eso que hay de Dios en nosotros puede hacer. Es más, mire, hermano, hay gente que no valora lo que Dios les ha dado. Y yo no estoy diciendo que usted no se haya equivocado. No. A lo que me refiero es: ten cuidado con lo que Dios te ha puesto y tú no sabes si lo que Dios te ha dado, y que Dios te trajo aquí, te llevó a su iglesia, te reveló su evangelio, te reveló su nombre, te perdonó los pecados. Es más, te llenó con su Espíritu Santo y tú como si nada pasara. Eso tiene un valor muy grande y a veces no lo sabemos. Así que los de Gad dijeron: no, Señor, tampoco se queda aquí. Y ellos le pasaron el arca a los de Ecrón. Allá en 1 Samuel capítulo 5 versos 11 y 12 se las llevaron a los ecronitas. Y mire lo que pasó. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, ellos consultaban: ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde la mandamos? Y entonces ellos dijeron: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar,
y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado también en Ecrón. Verso 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Imagínense, hermano. Así que los príncipes se reunieron y dijeron: no, Señor, no la pudieron tener en Asdod, no la pudieron tener en Gat, no la pudieron tener, ellos no la tuvieron, y nos la mandan a Ecrón. Y mire lo que está pasando, hay que devolverla a su lugar. Hermano, la presencia de Dios tiene que estar en el lugar que a ella le pertenece. Gloria al nombre de Jesús. No dejes que se vaya de tu vida. Amén. Oh, hermano, la presencia de Dios no es para dejarla perder en la vida, y no es para descuidarla. Y si por alguna razón ha sucedido algo, tienes que volver a decir: Señor, lléname, vuelve a buscarla. Así que los de Ecrón dijeron: devolvámosla a Israel. Y sí, Señor, hermano, pero mire, los filisteos demostraron saber el valor del arca. Aunque se la habían llevado y habían cometido error, ellos respetaban esa arca. Así que ellos dijeron: pero esa arca no podemos devolverla así nomás. Esa arca hay que pagar un precio por habernosla traído, y vamos a mandar una ofrenda bastante grande de oro y les vamos a enviar a los israelíes. Imagínense, ahora ellos estaban devolviendo el oro y la riqueza hacia Israel porque se la habían traído de allá. ¿Sabe, hermano? Eso significa respeto y reverencia. Y yo tengo una pregunta para hacerle a usted, y me la hago yo: ¿qué tanto estamos respetando nosotros la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿A dónde vamos? ¿Qué decimos? ¿A dónde entramos? Como en nuestra vida nos parece igual todo, no te acostumbres. En ti hay algo que marca la diferencia. Tú tienes algo que, aunque tú lo descuides, está dentro de ti. Tú y yo tenemos algo que, aunque de pronto, no sé, circunstancias, qué sé yo, pero quiero invitarte en esta mañana: no se te olvide que está ahí. Y que Dios espera que lo valores y lo respetes, y que Dios espera que tú entiendas que tú no fuiste un producto del azar. Tú y yo somos escogidos por Dios, hermano, traídos aquí por una obra que Dios quiso hacer en nosotros. Su Espíritu Santo nos trajo a este lugar. Oh, hermanos, amigos, amigo que está aquí, usted me puede decir: yo vine hoy al culto porque yo quise, y yo le puedo contestar: usted no vino porque quiso. Usted no vino porque quiso, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. No, pero yo fui. Sí, pero Él fue el que te trajo acá. Él es el que te pone la necesidad de venir aquí. Él es el que te dice: no has ido a culto, debo ir al culto. Hace 8 días no fui a culto, tal día no fui a culto. Y Él es el que te presiona. No es el pastor, no es lo que dice el pastor. El Espíritu Santo ha empezado una obra en tu vida. Pero tú tienes que darte cuenta que tú no eres alguien más de la vida. El que Dios, a través de su Espíritu Santo, te haya llamado, te revele su nombre, te tenga aquí. Hermano, esto es muy grande, pero a veces no nos damos cuenta. Así que la gente de Ecrón dijo: devolvamos el arca, pero mandémosla con una ofrenda muy grande, porque no queremos que el Dios de Israel se enoje con nosotros. Amén. Así que, hermano, prepararon la ofrenda. Primera de Samuel capítulo 6 versos 4 y 5. Y mire esto, hermano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro por cada una, porque
una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Verso 5: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Hermano, la plaga había venido hasta sobre los dioses a quienes ellos adoraban. La presencia de Dios es muy grande. Y yo quiero que usted entienda, hermano, lo que usted tiene. A veces nosotros vamos caminando por ahí y no voy a culto, no tengo afán, tengo excusa. Se te está olvidando que tú eres. Por eso la Biblia dice: vosotros sois linaje escogido. No se acostumbre a oír eso, no se acostumbre. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Hermano, nosotros tenemos otra característica. Así que ellos devolvieron el arca con esa ofrenda, tuvieron reverencia. Los filisteos, escúcheme, los filisteos tenían reverencia con el arca. Pero ahora el arca llegó a donde los israelitas y cometieron una locura los israelitas. Cuidado tú, hermano, y yo, hermano, tengamos cuidado. Cometieron una locura. No hagamos locuras. Los filisteos devolvieron el arca y la entregaron con una tremenda ofrenda por respeto a ella. Era la presencia de Dios. Pero se la llevan a los israelitas. Ellos sí sabían lo que era el arca, lo que se podía hacer con ella y lo que no se podía hacer con el arca. Así que llevaron el arca, y la Biblia dice en 1 Samuel 5, 19 y 20. Escuche: cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y escuche esto, 19 por favor, verso 19. Primera de Samuel 5, 19 y 20. 6 por favor, Primera de Samuel 6, verso 19 y 20. ¿Sí? Entonces, escuche, los filisteos devolvieron el arca y el arca regresó a tierra de los israelitas. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Sabe algo, hermano? Murieron 50,070 hombres. ¿Sabe por qué? Porque destaparon el arca y miraron adentro. Lo de Dios es de Dios. Y esa arca representaba la presencia de Dios. Escuche, los filisteos se la llevaron, pero no la abrieron. No se atrevieron a abrirla. Pero los que se atrevieron a abrirla eran del mismo pueblo de Israel, pero se les olvidó que no podían ni acercarse a ella, mucho menos destaparla. Hermano, la presencia de Dios en la vida nuestra tiene que producir temor de Dios, respeto de Dios y saber que Dios ha hecho algo en su vida y en mi vida. Amén. ¿Sabe qué hicieron ellos? Entonces la mandaron a otro lugar. La llevaron a los de Kiriat Jearim y la pusieron en casa de Abinadab. Primera de Samuel 1 versículos, Primera de Samuel 7 verso 2. Ahora el arca, dijeron ellos, que no esté aquí. Y empezaron y la mandaron a Kiriat Jearim, y estando en ese lugar la pusieron en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y escuche esto, hermanos. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años.
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, apártense de los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, ¿sabe? El arca llegó a casa de Abinadab y Dios empezó a bendecir a ese hombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el arca había andado en lugares donde ella no podía estar, donde no era su lugar. Oh hermano, pero aquel lugar donde se prepara y se le presta atención a lo que era el arca, Abinadab respetaba a Dios, respetó el arca, la cuidó, veló por ella, hizo reverencia ante ella, mandó a que se pusiese un hombre al frente del arca que la cuidase. Dios prosperó a Abinadab. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios había llegado a esa casa y Abinadab le dio el lugar que ella representaba. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Es el momento de que usted y yo, hermano, le demos a la presencia de Dios el lugar que ella tiene. Gloria al nombre de Jesús en su vida y en mi vida. Hermano, usted no es cualquier persona. Usted puede caminar en la calle, ir a los sitios que va toda la gente de Aruba y los turistas. Pues no se te olvide, tú no eres igual que ellos. Hay algo en ti, no dado por los hombres, no puesto por los hombres. Por eso no te acostumbres a vivir como ellos, ni a estar como ellos, aunque estés en la playa. Hay algo en ti que la gente no lo va a entender, pero tú eres diferente. Hay algo que Dios te ha dado, hermano, y yo le quiero decir, y donde haya un cristiano que le dé lugar a la presencia de Dios, hermano, su vida va a ser diferente. La bendición de Dios en su vida será diferente. Lo que esté en su entorno será diferente. Dios bendijo a Abinadab y todo lo que tenía. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ese hombre fue bendecido. Y yo quiero terminar, el tiempo no nos llega, pero les estaría hablando a partir de la casa de Abinadab. Es cuando David dice: voy a traer el arca a su lugar. Así que hablaremos de eso, de cuando David decide traer de nuevo el arca de Dios a su lugar. Pero yo quiero terminar preguntándote en esta mañana: ¿dónde está la presencia de Dios hoy en tu vida? ¿Dónde está? En la iglesia de seguro está. En este lugar la presencia de Dios está. El Espíritu Santo habita en medio nuestro. Pero yo quiero preguntarte, ¿y en tu vida? Si pudiéramos medir de 1 a 10, en escala de 1 a 10, ¿cuál sería el resultado al medirlo en tu vida? ¿Cuál sería el resultado? Si dijéramos: voy a medir qué tanto anhelo la presencia de Dios y qué tanto la valoro en mi vida y la cuido, y qué tanto corro para buscarla y sentir a Dios y llenarme de su presencia, yo te preguntaría, si pudiese medir, ¿qué diría la medida tuya o la mía? ¿Anhelas las cosas de Dios? ¿Anhelas buscar de Dios? ¿Te queda tiempo para Dios? Hay gente que dice: es que no me queda tiempo. Es que no me queda tiempo. Hay gente que dice: es que estoy muy ocupado. No has entendido lo que tú tienes. Esto que tenemos, hermanos, trasciende. Lo que Dios ha puesto en su iglesia, su presencia, su Espíritu Santo, esto trasciende a cualquier otro evento. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que usted tiene, hermano, no hay poder humano que lo pueda alcanzar. No hay riqueza humana que se pueda alcanzar a lo que un cristiano ha recibido de parte de Dios cuando tiene su presencia y cuando tiene su Espíritu Santo con él. Hermano, no hay riqueza humana
humana, no hay tesoro humano, no hay cosa que pueda ser semejante. Lo que tenemos usted y yo es de parte de Dios, hermano. Lo que usted tiene es el Espíritu Santo de Dios en su vida, aleluya. Hermano, esto no es cualquier cosa. Oh, alabe a Dios en esta mañana, aleluya. Oh, hermano, alabe a Dios en esta mañana. Estén de pie, tengan la bondad. ¿Qué significa la presencia de Dios en tu vida? Oh, yo no sé, hermano, si nos estamos acostumbrando. Yo no sé si tu vida se está acostumbrando a servir a Dios. Voy hoy porque me toca servir. Yo no sé si tú sirves de esa manera. Yo voy porque hoy me toca, estoy en el schedule y me toca hacerlo. ¿Será por eso? Se te ha olvidado el valor de lo que tienes. Ya cualquier cosa en tu vida, hermano, te hace cancelar estar en la presencia de Dios. Se te ha olvidado el valor de esto. El mundo no entiende. Los filisteos pensaron que el arca la podían llevar donde no. Pero nosotros los hijos de Dios sí sabemos lo que tenemos. Los amigos lo irán entendiendo poco a poco, pero nosotros, yo sí sé lo que es esto. Usted también lo sabe. Yo sé lo que puede hacer la presencia de Dios en la vida de una persona, hermano. Y un cristiano lleno del poder de Dios. Esa presencia, ese poder del Espíritu Santo de Dios en él hace milagros, sanidades, prodigios. Convence. Por eso Elí, cuando le dijeron se llevaron el arca, se fue de espalda. Qué bueno que alguien en esta mañana, hermano, no se fuera de espalda, sino que dijera: la presencia de Dios se ha alejado de mi vida. No soy el mismo, no lo siento igual, no veo las cosas de Dios igual. Qué bueno que usted cayera delante de Dios y dijera: Señor, perdóname por no valorar tu presencia, por no valorar que tú me tengas en tu iglesia y yo sea tu hijo, por no valorar que has perdonado mis pecados, por no valorar, Señor, que un día yo sentí tu presencia. Yo les decía el jueves, hermano, y déjeme yo se lo digo. Cuando yo era un joven poco menor de la edad de Esteban, estaba en la iglesia como muchos jóvenes aquí. Le estoy hablando de más de 30 años, cerca de 30 y algo de años. La iglesia no había avanzado tanto como va hoy. No teníamos tantas cosas como hoy, ni tantas enseñanzas. Y unos jóvenes que crecieron conmigo empezaron a irse de la iglesia, el mundo y algunas cosas. Pero una hermana me preguntó a mí, su nombre es Consuelo, y me dijo: hermano William, ya se fue fulano y se fue el otro, ¿y usted cuándo se va a ir? Y yo tenía luchas como cualquier joven, señorita. Y ella me dijo, y yo le contesté: hermana, ¿sabe? Yo también sufro y lucho y tengo cosas en mi vida, pero yo creo que yo no me voy a ir. Y me dijo: ¿por qué? Y le dije: porque yo he sentido la presencia de Dios en mi vida. Y yo le dije a ella: hermana, yo estoy seguro que el sentir la presencia de Dios en mi vida, nada de lo que me ofrezca el mundo me va a hacer sentir lo que yo he sentido cuando he sentido a Dios en mi vida. Yo le dije: hermana, mire, ningún placer me va a hacer vivir lo que yo he vivido cuando yo siento a Dios en mi vida. Y sabe, hermano, aquí estoy. Y aquí me quedo, en medio de los caminos, pero aquí me quedo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios en la vida de uno es algo que no es fácil de describir. Esto que vivimos, esto que sentimos, esto que decimos que Dios nos dio de su Espíritu Santo, esto de que Dios lo haya llenado con su presencia, esto de que Dios nos haya dado poder, autoridad, hermano, esto es algo grande.
Que la gente le diga a uno. En estos días me decía una hermana, mi familiar estaba muy enfermo, pero un hermano de la iglesia oró por él e inmediatamente cambió su condición. Hay algo en nosotros, hay algo en nosotros, hay algo en los hijos de Dios, que cuando tú llegas a un lugar la gente dice, él es evangélico. Por eso no tengas en poco lo que tiene. Oh hermano, cuida lo que tiene, porque la gente dice, esa niña es cristiana. ¿Sabe? Y aunque usted lo quiera negar, no lo puede negar. Ni te atrevas mejor a negarlo. Porque Pedro negó a Jesús y una muchacha le dijo, tú eres de ellos. Tú eres de ellos. La gente sabe. Aunque no tienen conocimiento, la gente dice, en usted hay algo diferente. En usted hay algo diferente, la gente te va a decir eso. A veces irás a sitios donde la gente te dirá, usted es diferente. Hay algo en ti, aunque tú quieras negarlo, aunque quieras irte, aunque quieras salirte, hay algo en ti que Dios colocó y que está en ti. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? Yo te diría, no te alejes, vuelve. Lo más sabio que puedes hacer es volverla a traer a tu vida. Lo bonito es que se puede volver a traer, pero no a tu manera. Ese será el tema dentro de 8 días, no a tu manera, porque es a la manera de Dios. El mundo quiere caminar con Dios como a ellos les gusta, pero Dios no se deja llevar donde el mundo quiera llevar. La gente te va a decir, es que yo llevo a Dios en mi corazón. No, no es a tu manera. Porque no me acompaña a hacer una oración en esta mañana y le dices a Dios, Señor, tu presencia en mi vida es fundamental. No a tu manera, hermano. Dios te dio algo, te escogió para algo, te dio un lugar especial en la vida. Ojalá te des cuenta de lo que tienes y en esta mañana lo aprecies, lo cuides, antes de que Dios un día te pregunte qué pasó con el arca, qué pasó con mi presencia en medio de ustedes, qué pasó con el talento que te di, el don que te di, el llamado que te hice, la visión que tenía, lo que querías hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cierras sus ojos y hablamos con Dios? Dios te trajo a la iglesia, no al pastor. ¿Cómo llegó el evangelio hasta tu vida? Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, lo sabe. Fue a través de tus padres. Dios hizo esa obra. Estaba pensando en ti. Llegaste por alguna circunstancia, qué sé yo. El Espíritu Santo ha trabajado en tu vida, pero yo no sé si le estás dando el lugar. Qué bueno que en esta mañana le des el lugar al Espíritu Santo en tu vida. Qué bueno que en esta mañana, hermano, haya alguien aquí que diga, no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir caminando así, no puedo vivir la vida así. Alguna vez un hermano decía, los cristianos cuando se van a pecar hasta pecan mal, ya no son capaces de pecar. Un cristiano pecando no es capaz ni de hacer el pecado, hermanos, porque él ya no es de ese linaje. Antes era de ese linaje, pero un hijo de Dios tiene un linaje que ahora ya no es capaz de seguir, ya no es capaz de avanzar, porque él tiene otra condición. Qué bueno que en esta mañana tú le digas, Señor, yo necesito de ti, de tu presencia. Yo no sé si haya alguien en esta mañana que pueda decirle un momentico a Dios, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida. Alguien que le diga, Señor, no soy el mismo y no quiero ser el mismo, tú me escogiste, Dios. Aunque la lucha sea difícil por volver a ese lugar, pero no te rindas, no te rindas. Aunque te hayas alejado,
No te quedes allá en ese lugar, ese no es tu lugar. A ti no te escogió el pastor, no te fijes. Te escogió Dios. Escúchalo, escúchalo. Alguien que anhela la presencia de Dios, a lo que sea por ella. ¿Por qué no le dice a Dios, tengo hambre de ti, Dios? Tengo hambre de ti, De tu presencia, de Dios. tu presencia. Oh, hermano, siéntalo, siéntalo. Aleluya. De tu poder. Aquí está la presencia de Dios, hermano. Hambre que duele, Esa presencia de Dios está debilita, para alguien que quiera recibirla y llenarse. Dile a Dios, Señor, lléname. Dígale a Dios, Señor, lléname. Alguien que le diga a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Alguien que le diga a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Que tu presencia no me deje. por un momento en tu presencia. Sí, Señor. Por un instante de tu amor. Oh Dios. Por un deseo Oh Dios. de tu gloria. Oh hermano, valora tener la presencia de Dios en tu vida. Por nada más. Tú eres de otro linaje, hermanos. Daría, Pertenecemos a otro linaje. daría lo que Aleluya. tenga que pasar, Aleluya. lo que tenga que esperar. Oh, aleluya. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Tengo hambre de ti, Señor. presencia, No te quedes ahí, de hermano. tu fragancia, Búscalo, enamórate de Él. de tu poder. Renuévate en Él. Hambre que duele, Dile que tienes sed, que tienes hambre. debilita, Te necesito, Jesús. espera por ti. Tengo hambre de ti, Tengo Señor. hambre de ti, Alguien que tenga hambre de Dios esta mañana. presencia, de Alguien tu que tenga hambre de Dios. de tu poder. Hambre que duele, Que debilita, debilita, que desespera. desespera. Yo no sé cuántos lo necesitan, Por hermanos. ti, tengo hambre de ti, No te quedes así. de tu presencia, Dile, Señor, yo de necesito de tu ti. fragancia, Yo necesito de tu presencia. poder. Hambre que duele, Que duele, que desespera. debilita, que desespera. Yo tengo hambre de ti, Señor. Por ti, Dile, tengo hambre de ti, Señor. hambre de ti, Señor Jesús. Oh, aleluya. Tengo hambre de ti. Alguien que se lo diga, alguien que lo necesita, hermanos. Hambre de ti. Oh Dios, tenemos hambre de ti. Dígaselo a Dios, dígaselo a Dios. Dele un aplauso al Señor. Oh, dele ese aplauso al Señor, hermano. Vamos a irnos de aquí diciéndole, Señor, que se vayan todos. Que se vaya todo de mi vida, pero no tu presencia, Jesús. Que me falte todo, menos tu presencia. Oh, aleluya. Señor, Se vaya todo,
Hermano, siga adorando a Dios. Espíritu Santo, Siga adorando a Dios. Dígale: Señor, te necesito. Necesito volver a sentir tu presencia. jamás podrán quitar que no deje de Aleluya. adorar y glorificar. Dígaselo a Dios, dígaselo a Dios, hermano. Ahora no me siento solo. Qué bueno buscar la presencia de Dios. Su amor de día y de noche Qué bueno. me acompaña. Qué bueno tener sed por su presencia. Sí, Señor, aleluya. El amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Dígaselo a Dios, dígaselo, hermano. Que me falte todo. Qué bueno que alguien tenga sed de Dios esta mañana. Que se vayan todos. Oh, aleluya. Quiero ser Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo Sí, Señor, jamás aleluya. podrán lograr. Adora a Dios, Que yo hermano. deje de adorar y glorificar. Oh, aleluya. Él prometió estar conmigo Sí, hasta Señor. el fin. De su amor no dudaré. Gracias, Señor, gracias. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará. Oh, Su aleluya. espíritu fuerzas me da. Y Gloria Él a Dios. conmigo va. Gloria a Dios, gloria a Que me Dios. falte todo. Denos tu presencia, Señor. Menos su presencia. Que se vayan todos, Dios. Que se vayan todos. Pero que no se vaya tu Espíritu Santo de mi Espíritu vida. Santo, Aleluya. que me quiten todo. Pero algo, Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. adora a Dios, Que adora a se Dios. vayan todos. Oh, aleluya. Menos su presencia. Gracias, Que se Señor, vayan gracias. todos, pero ser Gracias. Espíritu Santo, que me quiten todo, Oh, aleluya. pero algo jamás podrán Oh, lograr. aleluya, hermanos. Que yo deje Que su presencia esté en ti. Que su presencia esté en ti. Aleluya. Que su presencia esté en ti. Que su presencia esté en ti, iglesia. Oh, aleluya. Que su presencia esté en ti. Oh, dele ese aplauso al Señor. Dígale: Señor, que tu presencia esté en mi vida. Oh, hermano, dígale: Señor, que tu presencia no se vaya de mi vida y este momento, Señor. Si se ha ido, que vuelva a mi vida. Oh Dios, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias. Oh Dios, gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias, Señor, por lo que significa tu presencia. Oh Dios, que al irnos de este lugar podamos llevarnos, Señor, que lo más importante en nuestra vida es tu presencia, Señor. Que lo más importante en nuestra vida y hay que cuidarla y hay que mantenerla. Oh Dios, que tu presencia no se aleje de nosotros. Oh Dios, que donde estemos, donde vayamos, oh Dios, el Espíritu Santo tuyo en nosotros nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Bendice tu iglesia, Dios, te lo pido. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Los enfermos sánalos, Señor. Los débiles fortaléceles, Padre Santo. A los caídos levanta, Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, oh Dios.